todos, este es el segundo video introductorio a lo que es el Islam como religión y civilización. En el video anterior vimos dónde nació el Islam, quién es su profeta, ¿sí? Y cómo se llegó a la revelación. Vimos cuándo empieza la era musulmana. En este video quisiera que habláramos de la edad de oro del Islam, que es un periodo importante porque es el momento en el que logra sus principales conquistas, ¿sí? Son conquistas inmensas. Va a conquistar dos grandes imperios, el imperio bizantino y el imperio persa, en cuestión de 50, 60 años. Después de la muerte del profeta Muhammad, tenemos una primera etapa de 4 califas fundamentales en la constitución del Islam como religión. Son 4 califas que conocieron personalmente al profeta y que se van a encargar de elaborar el primer Corán, ¿sí? Que lo vamos a ver en el siguiente video. El Corán era un texto oral, no era un texto escrito. Entonces, a estos califas se les suele llamar los califas Rashidun, o en términos más comunes, los califas bien guiados, porque justamente se encargaron de transmitir de manera fiel el mensaje del profeta Muhammad. Estos califas bien guiados entonces son 4. El primero es Abu Bakr, uno de los mejores amigos del profeta. El segundo es Umar, o Omar, como se le llama en español. El tercero es Osman. Y el cuarto es Ali. Ali es el primo del profeta Muhammad y los 3 anteriores son simplemente compañeros del profeta. Después de este periodo viene, digamos, un tercer momento de la edad de oro del Islam, que normalmente se llama el periodo de los salaf, ¿sí? Los salaf son los ancestros que vivían de manera fiel al Islam, ¿sí? Digamos, son la segunda y la tercera generación de musulmanes después de la muerte del profeta. Ese periodo de los salaf es visto incluso hoy en día como una edad idílica, una edad donde el mensaje del profeta estaba muy fresco, y por eso muchas personas intentan revivir el periodo de los salaf, ¿sí? De ahí que de pronto hayan visto en redes sociales o en los medios de comunicación que hay unos grupos que se llaman salafistas, ¿sí? Los salafistas es una rama del Islam radical o no radical necesariamente, que busca volver a esa edad de oro. Obviamente los musulmanes saben que volver y vivir como en la época de los salaf, es decir, del siglo VII al siglo VIII, pues es imposible, pero lo importante es tratar de imitar en la medida de lo posible a estos primeros musulmanes, porque fueron esos musulmanes los que lograron conquistar la mitad del mundo. Bueno, entonces, normalmente se dice que este periodo de gloria del Islam nace gracias al profeta Muhammad y nace de la nada. En realidad, cuando uno estudia el Islam, se da cuenta que primero que el Islam no viene de la nada y que ninguna religión en realidad nace ex nihilo, ¿sí? El Islam es el producto de un contexto, ¿sí? Y de un pasado religioso en el que se mezclan judaísmo, cristianismo y ciertas creencias de los árabes que vivían en esta península arábiga. El Islam llega gracias a varios factores. El más importante, y que suele crear nuevas religiones o nuevos movimientos, es un sentimiento que tenían los árabes en el siglo VII de decadencia moral, ¿sí? Antes del profeta Muhammad, muchos sabios se internaron en los desiertos de Arabia, ¿sí? Tratando de meditar y encontrar una solución a los problemas morales de la región. Básicamente la principal crítica era que como esta región se enriqueció tan rápidamente porque por ahí, por la Meca y por Medina, empezaron a pasar las grandes caravanas que llegaban de la India hasta el norte de África y hasta el resto del imperio bizantino, pues que eso llevó a que los árabes
se enfocarán más en su enriquecimiento que en su desarrollo espiritual. Les doy un ejemplo. En la ciudad de la Meca solía haber un lugar que hoy en día es sagrado para el Islam, que se llama la Kaaba. Era un templo cuadrado donde existía una piedra, un meteorito, que era venerado por los árabes y que una vez al año por lo menos debían ir a visitar para rezarle a esta piedra. Según la tradición, antes incluso de que naciera el profeta Muhammad, se decía que esa piedra la llevó Abraham hasta la ciudad de la Meca para tratar de convertir a estas poblaciones al judaísmo o al islam en un futuro. Entonces, lo que vemos es que muchas de las personas que le rezaban a la Kaaba antes de que existiera el Islam y antes de que se convirtieran en musulmanes, pues ya existía, ¿sí? Ya existían las bases, ya había una influencia del judaísmo, una influencia del cristianismo alrededor de esta piedra. Después, cuando el profeta nazca, va a islamizar ese templo que se llama la Kaaba y va a convertir a esa piedra de Abraham en la piedra sagrada por excelencia de la religión islámica.